Pablito, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo está? Empezamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servir de toda la vida. Te lo pedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos Nuestras ofensas, como también también nosotros perdonamos a los que nos a los que ofenden. nos ofenden. No No nos nos dejes caer en tentación y y líbranos del mal. Amén. Amén. Pedimos por el Papa, por nuestros obispos, nuestros sacerdotes, por su santificación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se ve? Ya se ve. Perfecto. Bien, hoy la carta católica que nos toca es nada menos que la primera de San Juan. El Evangelio libre de herejías. Ese era el objetivo del apóstol Juan con sus cartas, porque en ellas toca el tema de las herejías una y otra vez. Contenido de la clase. Epístolas universales de Juan. Introducción. Tema de cada epístola. Autor, fecha y lugar en que fueron escritas, destinatarios y propósitos, contenido, resumen de cada carta. Hoy tocaremos la primera. Peculiaridades, palabras claves, ideas características, grandes doctrinas, pasajes famosos. Las epístolas de Juan, aunque Juan era un anciano avanzado en edad al momento de escribir estas epístolas, él estaba pastoreando activamente a las iglesias de Asia Menor. Era ya el único apóstol sobreviviente cuando escribe la primera de Juan. Ya han muerto todos los apóstoles, martirizados. Y de hecho, Juan intentó ser martirizado por Diocleciano, metiéndolo en un caldero de aceite hirviendo. Pero Juan no murió ahí. De hecho, sorprendido el emperador, lo mandó a una isla, a Patmos, para que ahí se quedara aislado y no predicase. Y sin embargo, después pudo ser liberado, pero tuvo la oportunidad en esa isla de escribir y tener tiempo para dejarnos el Evangelio, dejarnos las 3 cartas y Apocalipsis. Después de San Pablo, Juan es el escritor con más libros en el Nuevo Testamento. Y de hecho, el que no haya muerto mártir fue parte de una profecía de Jesús que le prometió por ser el discípulo amado. Si yo quiero que él no muera como los demás, se lo dijo a Pedro. Y de hecho así fue, el único. Los padres de la iglesia, como San Justino Mártir, San Ireneo, San Clemente de Alejandría y San Eusebio, dicen que vivió en Éfeso, en Asia, llevando un intenso plan de evangelización, supervisando a las iglesias que se habían levantado en toda esa región, o sea, todo el Medio Oriente.
y apoyándolas, dejándolas en un cuerpo doctrinal en su Evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis. Ahí en Éfeso, San Juan estuvo con la Virgen, como el último apóstol que sobrevivió y que no murió mártir, como se lo profetizó Jesús. Su testimonio era reverenciado e incuestionable por su autoridad en medio de las iglesias. Así que tenían la dicha en aquel entonces, a fines del siglo I, de tener uno de los 12 apóstoles, anciano pero vivo, y supervisando a toda la comunidad cristiana. Las epístolas de Juan, herejías. La más frecuente de todas eran los gnósticos. San Juan y Santa María estuvieron en Éfeso, centro intelectual de Asia. San Pablo predijo que vendrían falsos maestros. Obviamente esos falsos maestros enseñarían doctrinas erróneas, que no se ajustarían a la enseñanza de los apóstoles y obviamente a la enseñanza de Cristo. Por eso los apóstoles eran tan importantes, porque mantenían la ortodoxia de la doctrina, o sea, la rectitud de la misma. Por ejemplo, la herejía de los gnósticos. ¿Qué significa gnosis? Significa conocimiento. Y es que ellos consideraban el conocimiento como algo sumamente privilegiado y de un grupo como élite para conservarlo y transmitirlo a los demás. Pero desgraciadamente ese conocimiento no era muchas veces acorde al Evangelio. Era lo que interpretaban esos falsos maestros. Por ejemplo, al afirmar que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, lo cual es un absoluto error, porque Dios creó todo bueno, el cuerpo y el espíritu. Que con el cuerpo muchas veces se peque, bueno, eso es otra cosa. La herejía del docetismo, esa es otra. Jesús, dicen, parecía que era un cuerpo, pero en realidad era un espíritu o un fantasma. Y así en esta carta San Juan la combate. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús no era un fantasma. De hecho, incluso el mismo Jesús, cuando resucitó, les pidió que trajeran algo de comer para que ellos lo vieran comer y comiera con ellos y dejaran de pensar que era un fantasma. Cerinto era un hereje también que enseñaba a sus discípulos, los cerintianos, que Cristo vino en la carne, que entró en el Jesús humano en el bautismo y salió antes de morir. También afirmaban que al final de los tiempos Cristo reinaría físicamente en la tierra. Igual que hoy en día piensan los testigos de Jehová. De hecho, un papa, San Pablo VI, enseñaba que las herejías de aquel entonces, de los primeros años, hoy se encuentran presentes. Y de hecho aquí vemos precisamente la herejía de los cerintios, que también se llama milenarismo, sostenía desde entonces que Cristo iba a reinar físicamente en la tierra con sus discípulos, los cristianos, todos. Eso no puede ser, porque Jesús dijo muy claramente que cuando Él viniera, Él sería visto desde el oriente hasta el occidente, o sea, en el juicio final, no antes. Pero sin embargo, esperamos un triunfo del corazón de Jesús y de María, que checa con el capítulo 19 de Apocalipsis, pero en todo caso un reinado espiritual, como hoy reina Cristo en la iglesia a través de la Eucaristía. Esta doctrina alentaba el ascetismo de tratar mal al cuerpo, porque si el cuerpo es malo, como decían los docetistas,
pues evidentemente hay que tratarlo mal. Y entonces ese tipo de prácticas también estaban en contra los apóstoles. Las epístolas de Juan, estos falsos maestros añadían que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. O sea, que los pecados cometidos con nuestro cuerpo no tenían ningún problema, no importaban. Por eso en la carta de San Juan, ahorita veremos, insiste mucho San Juan en la práctica y en la guarda de los mandamientos. Era como tener una pequeña tolerancia a la inmoralidad, lo cual era perfectamente permisible. O sea, toleraban un cierto grado de inmoralidad y era permitido, y para ellos incluso hasta llegaban a darse el lujo de negar que el pecado existiera. O sea, todo estaba bien, no había pecado de nada. Imagínense, estas herejías evidentemente acababan con la doctrina, porque ya todo era lícito, no había ningún pecado. Y rechazar la ley de Dios, por lo tanto, pues era parte del objetivo. El apóstol San Juan decía, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Capítulo 5, versículo 3. Una de las características de los falsos maestros es la falta de amor y tolerancia, especialmente con los que no aceptaban su forma de pensar, que también lo combate San Juan en la carta, señalando que si no tenemos amor a nuestros prójimos, también es falsa nuestra fe, porque sin fe no se puede salvar, como también sin obras se puede agradar a Dios. San Juan, el testigo fiel, capítulo 1, versículo 1, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y contemplado y tocaron nuestras manos, pues es así que la vida se manifestó. La vida se está refiriendo a Jesús, porque Jesús llegó a decirle a los apóstoles, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues la vida se manifestó y nosotros lo hemos visto y damos testimonio. Fíjense cómo acentúa San Juan, cómo fue él un testigo. Con nuestros propios ojos lo hemos contemplado y lo tocaron nuestras manos y lo oímos. O sea, qué valioso testimonio de alguien que estuvo tan cercano a Jesús que reposó su cabeza en su pecho. Capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. 1:6. Decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos con la verdad. O sea, no podemos decir que estamos en comunión con él si cometemos pecados y los toleramos, porque todos somos pecadores. El punto es que nos levantemos de nuestros pecados, porque él es misericordioso y nos perdona. Y aunque 7 veces al día cae el justo, 7 veces se levanta, y eso es lo que lo justifica. En cambio, el pecador no se levanta, sigue y sigue y sigue pecando. Capítulo 1, versículo 7. Pero si caminamos en la luz, como es el mismo la luz, estamos ahora sí en comunión unos con otros. Y de esta manera la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Observen otra vez, como en las cartas de Pedro y de San Pablo, la importancia de la sangre de Jesús. Y de esta manera la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Recuerden a San Gaspar de Búfalo en su orden religiosa, la orden de la purísima sangre de Jesús.
O sea, la importancia precisamente de esa sangre que nos perdonó de nuestros pecados y que nos debemos de arrepentir si la derramamos inútilmente, no arrepintiéndonos de estos. Capítulo 1, versículo 8. Pero si también decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la sangre no está en nosotros. Es precisamente el concepto de lo que decíamos hace rato, ¿no? De esa herejía que decía que no existía el pecado. Pero si también decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Recuerdo en una ocasión que en la prepa número 6 di una conferencia y llegué a mencionar la palabra pecado y una maestra se enojó muchísimo porque decía, ¿cómo es posible que en este sitio te atrevas a decir la palabra pecado? Y es que hoy en día, repetimos, las herejías de antaño se escuchan completas, casi todas ellas. A muchos no les gusta que se hable de pecado, porque para ellos todo es lícito. Pero nosotros tenemos que decir lo que es pecado y lo que es luz, lo que es verdad y lo que es mentira. Reconocernos pecadores. Primera condición, sabernos pecadores y romper con el pecado. Capítulo 1, versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. O sea, tenemos quien nos lave nuestros pecados, pero para esto tenemos que arrepentirnos, reconocernos pecadores y pedir perdón por estos. Capítulo 1, versículo 10. Pero si decimos que no hemos pecado, como estos herejes, la palabra no está en nosotros, porque recuerden, la palabra es el mismísimo verbo de Dios. Por eso, verbo trata de darnos a entender la palabra. No está en nosotros si no nos reconocemos como pecadores. Capítulo 2, versículo 1. Os escribo esto para que no pequéis. Recuerden lo que hemos dicho muchas veces. Se puede vivir sin el pecado, sin pecar. Es cuestión de esforzarnos todos los días. Y para eso, el aye contra. O sea, el ejercicio diario y continuo de fortalecer nuestra voluntad frente a la ocasión de pecar. Decir no a la tentación. Os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la víctima para la propiciación por nuestros pecados. Y no solo de los nuestros, sino de los del mundo entero. Propiciación quiere decir reparación. O sea que su sangre nos reparó ante el Padre de todos nuestros pecados. Por eso la derramó en la cruz. Y recuerden, podía haber sido una sola gota a la hora de nacer con la que Dios hubiera podido perfectamente purificarnos de nuestros pecados. Pero el Padre lo quiso llevar hasta la muerte para que nadie pudiera decirle a Dios, yo sufrí más que Dios, yo sufrí muchísimo y no es justo. Pero si el propio Hijo de Dios sufrió más porque fue Rey de Dolores, entonces ya nadie podrá decir que sufre injustamente, porque nosotros somos verdaderamente pecadores y Él, sin pecado alguno, sufrió más que nosotros. Segunda condición, guardar los mandamientos. La primera, recuerden, la primera condición, saber que somos pecadores y romper con el pecado. Y la segunda condición, guardar los mandamientos. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Recuerden, nuestros hermanos separados dicen en el 10:9, tomando en cuenta una cita del 10:9 de la carta a los romanos, mal interpretada, que basta con que creas en Él para que seas considerado justo ante Dios. Pero
El verbo querer ante Dios implica practicar. Así lo dice Jesús en el capítulo 14, versículo 12 de San Juan, el mismísimo Evangelio, que dice, el que cree en mí verdaderamente hará lo que yo le he enseñado. Por eso, el que dice, yo le conozco, yo creo en él y no guarda los mandamientos, es simplemente un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, el amor de Dios en él ha llegado a su plenitud. O sea, que sí se puede vivir sin pecar, esforzándonos y levantándonos si nos caemos. El amor al prójimo es señal de que estamos en la luz. Capítulo 2, versículo 9. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está verdaderamente en tinieblas y camina en medio de ellas. Y lo peor de todo, no sabe a dónde va. O sea, está tentaleando. ¿Por qué? Porque aborrece a su hermano y aunque diga que cree en Dios, es un mentiroso. Capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os ha perdonado los pecados en su nombre. O sea, por el nombre de Jesús, por su preciosa sangre, nuestros pecados han sido borrados. Y cada vez que pecamos, que debemos de evitarlo, nuestros pecados volverán a ser limpiados. Y por lo tanto, el propósito es que vivamos continuamente sin ofender a Dios. Sí. Permítame. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados en su nombre. Capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros los jóvenes, porque habéis vencido al maligno y sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Vean la importancia de ese mensaje de San Juan a los jóvenes. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Por eso lo importante leerla todos los días, como una vez nos lo recordaba Eva, de leerla un pedacito, de reflexionar en ella, de aprendernos lo que dice. Que tengamos la palabra de Dios en nuestros labios siempre, porque es una espada de doble filo. Capítulo 3, versículo 12 de Hebreos, que llega hasta la médula de los huesos. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, pues lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y jactancia de las riquezas. Y eso no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple con la voluntad de Dios permanece para siempre. San Agustín dirá, gracias a esta cita, que tenemos tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. ¿Sí? Nuestra propia carne que tiene inclinación hacia el mal. Por eso el ay y contra, por eso el estarnos negando continuamente, por eso nuestro ayuno, por eso la invitación a mortificarnos en casi todo lo que hagamos, como lo recomendó el ángel Gabriel en un año antes de las apariciones en Fátima, en 1916, a los jóvenes videntes de Fátima. Que hagamos ay y contra, o sea, que nos neguemos continuamente en todo lo que hagamos. Un pequeño sacrificio, eso fortalece nuestra voluntad. Hay quienes se han hecho anticristos. Capítulo 2, versículo 18. Muchos anticristos han aparecido, salieron entre nosotros, pero no eran de los nuestros. O sea, es lo que decía San Pablo en la carta a los Efesios,
que dentro de ustedes habrán muchos falsos maestros, falsos profetas. Recuerden que dentro de los judíos surgió Carlos Marx y así otros herejes también surgieron de ellos. De hecho, estos que mencionamos hace rato, Cirintio, por ejemplo, era un judío. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. O sea, si hubieran sido fieles a Dios, estarían con ellos, sin apartarse, sin enseñar doctrinas extrañas. Mirad que el amor no os ha, ¿qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios? O sea, ¿cuánto amor nos ha tenido Dios que nos elevó a la dignidad de ser hijos suyos, tan solo por creer en su Hijo? Eso lo dice en el capítulo 1 de la primera, del Evangelio de San Juan. Y a todos los que creyeron en él, Dios les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pues lo somos. O sea, no solamente lo creemos, somos sus hijos, aunque el mundo no nos conoce, porque tampoco lo reconoció a él. O sea, no quiso reconocer a Jesús y tampoco nos quiere reconocer a nosotros. Por eso la persecución a los cristianos hoy en día sigue siendo terrible en el mundo, especialmente en los países musulmanes. Capítulo 3, versículo 2. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. O sea, una de las dichas más grandes es ver cara a cara a Dios, porque le veremos tal cual es. Veremos a Jesús, veremos al Padre, veremos al Espíritu Santo. Y veremos a nuestro ángel de la guarda y a tantos santos que triunfaron en la fe y que fueron las almas más justas, más buenas que el mundo ha dado. Capítulo 3, versículo 3. Por eso todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. O sea, tan solo por tener esta esperanza de que algún día lo contemplaremos cara a cara, ya eso nos purifica, ya eso nos limpia de pecado. Evidentemente, los pecados veniales, porque el pecado mortal requiere la confesión. El que permanece en él se esfuerza en no pecar. Capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. O sea, se esfuerza en no pecar. 3:7. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. O sea, obrar en justicia es semejarnos a Dios. 3:8. Quien comete pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. O sea, el pecador desde el principio es el diablo y los que le siguen son los que cometen y cometen y cometen pecados sin arrepentirse. Capítulo 3, versículo 9. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la palabra permanece en él. Acuérdense, la palabra es el mismísimo verbo de Dios, la segunda persona, permanece en él y por eso rechaza el pecado. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo, por su actuar en la justicia. Nada más, nada menos, en las obras. Ambos pueden decir que creen en Dios, pero cuando uno actúa guardando los mandamientos y el otro no, sabemos quién es de Dios y quién del diablo. 3:13. No os extrañéis que el mundo os aborrezca. 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. O sea, conocimos el amor en toda su dimensión.
tanto que Él dio su vida por nosotros. Y también, dado el caso, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. En el caso de una persecución, tendríamos que dar el testimonio también de que somos sus discípulos y por lo tanto cristianos, y eso puede ser causa de la muerte. 3:18. No amemos de palabra o de boca, sino con obras, según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad. Aquí viene, esta cita es contundente a los hermanos separados. No amemos de palabra o de boca, sino con obras, según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, que no nos reproche nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia, pues conoce todo. O sea, si ya nuestra conciencia nos puede reprochar porque no estamos obrando bien, mayor es Dios que nuestra conciencia en exigirnos el cumplimiento del deber, de la práctica, de lo correcto, de evitar el pecado. Pedid y se os dará. Frase de Jesús. Y San Juan dice en el 3:22, cuanto le pidamos, lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a él le agrada. O sea, el hecho de guardar los mandamientos facilita que lo que le pidamos lo recibamos. 3:24. De esta manera, quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Así que guardar los mandamientos nos adhiere a Dios, hace que Dios viva en nosotros y nosotros en él. Capítulo 4, versículo 1. Queridos hermanos, no creáis cualquier cosa que os digan de Dios, sino examinad si el Espíritu viene de Dios, pues hay muchos falsos profetas que han salido del mundo. O sea, aquí San Juan nos advierte que no seamos crédulos de todo lo que nos digan, sino que lo analicemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Es acorde a la palabra de Dios o contradice a la palabra de Dios? Si contradice la palabra de Dios, aunque lo repita el mundo entero, eso no es de Dios. Eso es del maligno. Capítulo 4, versículo 2. Podéis conocer al falso del verdadero profeta si confiesa a Jesucristo, ya que de entrada todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es del anticristo, del cual habéis oído que está por venir. Los de él hablan a la manera del mundo, o sea, los del anticristo hablan como los del mundo y el mundo los escucha. O sea, les halaga a sus oídos la invitación a satisfacer su carne, sus apetitos, su concupiscencia. Por eso el mundo lo escuchará. Capítulo 4, versículo 6. Nosotros, en cambio, somos de Dios y solo los que son de Dios nos escuchan. Y quien no es de Dios no nos escucha. O sea, San Juan también dice que seremos escuchados por aquellos que también le pertenecen a Dios, que también se esfuerzan en guardar sus mandamientos, pero los que no se esfuerzan en guardar sus mandamientos no nos escucharán, igual que no escucharon a Jesús. El amor supera al temor. No hay temor en el amor, ya que el amor perfecto no tiene temor. Porque el temor mira al castigo. Por eso en la plenitud del amor ya no hay temor. O sea, cuando se ama a Dios, se ama al prójimo, ya no hay temor. Ya no hay temor al castigo. Ya no hay temor al infierno. Ya no hay temor a Dios. Porque el temor a Dios parte del principio de merecer el castigo. Pero si amamos,
superamos al temor. Amar a Dios, amar a nuestros prójimos los justifica plenamente sin tener que tener miedo a ningún castigo, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Pues si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, ya que es un mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, es más fácil amar a nuestro hermano a quien vemos que a Dios a quien no vemos. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que ama a aquel que da el ser, o sea, a Dios, ama también al que ha nacido de él, o sea, al que es su hijo y al que son sus hijos, o sea, aquellos que también guardan los mandamientos. Porque también en eso conocemos si amamos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Si verdaderamente ama una persona a Dios, sin duda alguna cumplirá sus mandamientos, y si no, es un mentiroso. Capítulo 5, versículo 4. Todo aquel que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. O sea, una persona que está cerca de Dios vence al mundo, porque sabe que tiene que ir en contra de él con todas sus concupiscencias, con toda su invitación a la carne a satisfacer nuestros apetitos. Capítulo 5, versículo 10. Quien no cree en Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, un ateo es ante Dios una persona que no puede ser agradable a Dios. Simplemente porque, como dice aquí San Juan, quien no cree en Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y por lo tanto, al rechazar ese testimonio, rechaza también la misericordia de Dios. Orar por los pecadores. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida por él y le dará vida. O sea, los pecados veniales es más fácil convertir a alguien que los comete que a alguien que comete un pecado mortal o varios, porque los pecados mortales matan al alma. Por eso es más fácil que una persona que ha pecado venialmente llevarla a la gracia otra vez, que a alguien que comete pecados mortales. Recuerden que los pecados mortales es la conciencia de violar uno de los 15 mandamientos, tolerar esa violación y finalmente transgredirlos. Puede ser hasta con la mente consentidora. Por ejemplo, no deseas la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas. Simplemente bastaría con consentir estos mandamientos en su violación para cometer un pecado mortal. Capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace bajo el pecado, yace bajo el poder del maligno. Aquí San Juan nos advierte que no esperemos que el mundo reconozca a Dios, porque desgraciadamente termina esta cita bíblica con la carta primera: el mundo está bajo el poder del maligno. Muy bien. Terminamos nuestra primera carta, por favor, y pasamos a nuestra oración. No lo encuentro.
¿Se ven? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A ti clamamos, sules fili Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lagrimabum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos a nos verte. Et Jesum benedictum fructus ventris tui, nos ad exilium ostende. Oh, clemens, oh, pia, oh, dulcis Virgo Maria. Bien, vamos a dar pauta a las preguntas. Pablo, Sí, claro que sí. segunda parte. Sí. Lupita Organista pregunta, ¿se puede comulgar 2 veces el mismo día? Sí, sí se puede comulgar hasta 2 veces al mismo día. Cuando hay un evento, ¿no? Sí, cuando hay un evento, por ejemplo, si asistimos a una misa en la mañana y tenemos otro Una evento, boda en la noche. por ejemplo, una boda en la noche, podemos comulgar 2 veces, ¿eh? En el mismo día. Pero no cotidianamente. Exacto, no, no en una forma rutinaria todos Ok. los días. Exacto, no en forma rutinaria todos los días, sino ocasionalmente. Y un enfermo, igual, Ah, sí. Él sí. un enfermo puede hacerlo todos los días, si es que existe la oportunidad, pero estando enfermo. Gracias, Lupita. Gracias. A ti, Lupita. Preguntas, por favor, Pablo. Sí, Víctor Lara dice, el emperador Víctor, que mandó, qué gusto escucharte. dice, el emperador que mandó quemar a San Juan fue Domiciano, no Diocleciano, quien vivió como 300 años después y persiguió más bien a los cristianos de Oriente, Eso es no cierto. persiguió a los que vivían en Roma. Qué oportuna comentario y aclaración. Claro que sí, porque la persecución tuvo 300 años y Diocleciano fue el último emperador romano en su persecución a los cristianos y Domiciano fue de los primeros en el primer siglo, efectivamente. Sin embargo, quiero mencionar que el emperador que persiguió a San Juan particularmente fue Nerón. Estamos hablando de los primeros tiempos, del primer siglo, pero Domiciano participó también en el destierro a San Juan, a la isla de Patmos, porque ya para entonces había muerto Nerón. Y Nerón crucifica a Pedro y a Pablo. Así que Domiciano definitivamente sí es el emperador que persiguió a San Juan. Gracias, Víctor, muy amable por tu aportación. Pero Nerón no crucificó a Pablo lo decapitaron, ¿te acuerdas, no? Efectivamente, a Pablo lo decapitaron y a Pedro lo crucificaron, correcto, ¿eh? Pero fue Nerón el que se encargó de esas 2 muertes en su inicial persecución contra los cristianos. Y recuerden que los 12 apóstoles hubo 3 que fueron crucificados.
Oye, ¿verdad? hay una, si me permites, Mario, hay una película muy, muy bonita de hace unos años de San Pablo, que uno de los protagonistas es Caviezel, el que hizo la de Cristo en La Pasión. No, es muy recomendada la película, la otra ya la vimos en Facebook, ahí la podemos ver, ahí la pueden ver en Facebook, está muy bonita, ¿eh? ¿Cómo no? Ese- La Pasión es de otro director, no es Caviezel, es el actor, el actor, ¿cómo no? la hace El que hace de Jesús, ¿cómo no? Sí, sí, ese sí. Son, Exacto. Efectivamente, que por cierto, sus iniciales son exactamente las de Jesucristo, ¿no? Porque es JC. sí. Por cierto, es un actorazo que ha sufrido mucho precisamente por haber sido el que representó a Cristo, porque ya no lo han querido contratar en ningún otro papel en Hollywood y no se ha arrepentido de sufrir por todo esto. Pero te digo, la hace de Lucas en la película de San Pablo, de Lucas, no sé si ya la vieron, es una, No. muy, muy bonita la película, muy, muy, ¿cómo se llama? Estupenda, ¿Mandé? muy buena. Muy buena, muy enriquecedora. ¿Cómo no? Muy buena la recomendación, Víctor, gracias, ¿eh? Ajá. ¿Algún otro comentario, por favor? Eva, ¿tiene algún comentario? Por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Eva. Quería solamente comentar acerca del capítulo 4:18 de San Juan que estábamos viendo ahorita, que habla del temor, pero hablaba del temor. El temor es dirigido hacia el temor al mundo, porque no es el temor a Dios o es el temor a Dios. Muy buena observación. Mira, Eva, en realidad abarca todo, porque cuando se ama intensamente ya no se necesita el temor, ni siquiera el temor a Dios. ¿Por qué? Porque si amas tan intensamente a Dios como deberíamos de amarlo todos, no nos atraería en lo más mínimo el pecado, simplemente porque no queremos ofenderlo. Independientemente de que tengamos temor al castigo, no nos mueve el temor al castigo ni haber perdido el cielo, sino el ofenderlo, porque tanto lo amamos, porque tanto hizo por nosotros y sacrificó por nosotros, que eso es más que suficiente para ya guardar los mandamientos. Por lo tanto, el amor supera al temor. Sin embargo, no cabe duda que muchas personas se acercan a Dios por el temor de Dios de ofenderlo, lo cual es bueno, no tiene nada de malo. Sí, lo Sí. que pasa que en Eclesiásticos, me acuerdo en Eclesiásticos, creo que es 38, Sí. hay uno muy bonito que habla de la seguridad del temor a Dios, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo Y no? es precioso ¿Cómo no? Yo como lo recuerdo habla, por perfectamente. eso Yo decía, recuerdo, bueno, recuerdo exactamente la invitación al temor que hace Eclesiástico, muy buena. Sin hermoso. embargo, como cuando viene Jesús y esta doctrina de San Juan, que es todavía más elevada por el amor, evidentemente nos hace amar tan intensamente a Dios, porque como dice el 4:26 de San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todos fuéramos salvados. Y por lo tanto, ese amor que nos conquistó, nos mueve también a devolverle ese amor a Dios, sabiendo que le pertenecemos y que por lo tanto nos entristecería muchísimo ofender a alguien que se sacrificó tanto por nosotros. Pero que aún si pecamos, como dice San Juan, tenemos quien con su sangre preciosa nos reconcilie otra vez con el Padre. Así que por lo tanto, el amor es simplemente más perfecto, pero el temor no deja de ser una virtud. Recuerden que es uno de de las virtudes cristianas, el temor de Dios, y que por lo tanto no es nada despreciable. Lo único que es simplemente el amor lo supera todo. Como dice San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 13, el que ama es perfecto.
Porque todo desaparecerá, incluyendo la fe, la esperanza, pero el amor jamás desaparecerá. Todo desaparecerá. Por lo tanto, el amor es la joya más perfecta y agradable a Dios y que nos hace precisamente no solamente amar a Dios, sino amar a nuestros prójimos, si es que realmente amamos a Dios, ¿verdad? Gracias. A ti, Eva, a ti por preguntar. Mire, la vez pasada nos hicieron una pregunta acerca de San José. ¿A qué edad murió, etcétera? ¿A qué edad se casó, etcétera? Yo quiero mencionarles que esas preguntas las contesta Ágreda en su Mística Ciudad de Dios, el tomo número 4. Precioso colección, de verdad. Es una revelación interesantísima que cumple la profecía que dice, y no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Sabíamos perfectamente por las escrituras que quedaba oculto la muerte de San José, a la edad a la que se casó, y muchos datos cronológicos en torno a San José. Pues bien, aquí están revelados y les quiero mencionar que a la edad de 27 años de Jesús muere San José. Cuando Jesús tenía 29 años, deja a María y se va a la vida pública. O sea, a los 29 años. Estamos hablando de que Jesús estaría muriendo a los 33, casi, 3 años y unos cuantos meses, pero inició su vida pública a los 29. Y también a los 14 años, que tenía María, Santa María, la Virgen, es cuando conoce a San José, que tenía 33 años. O sea, San José duplicaba la edad de la Virgen. A los 60 años de edad muere San José. Y a los 7 años, al séptimo mes, cuando estaba embarazada la Virgen, hasta el séptimo mes, la Virgen visita a su prima Santa Isabel y queda santificado Juan el Bautista. Bien, esos son los datos cronológicos que se pueden encontrar en el capítulo, en el tomo número 4, que es una pregunta que no pude contestar la vez pasada. Y pero ahí está, como les había dicho, se las prometo que se las traigo, porque pues evidentemente nos resultaría interesante a qué edad tenía San José cuando se casó con la Virgen. Tenía 33 años, la misma edad que después moriría Jesús. Y la Virgen Santísima tenía 14. Y muere San José a los 60 años. En fin, datos muy interesantes, ¿eh? Así que con esto pueden ustedes ya tener datos más confiables de lo que libros apócrifos también nos han referido. Pero esos libros apócrifos no son nada confiables. Son simplemente datos que la gente, escritores, muchos siglos después, escribieron para llenar esos espacios que faltaban. Por ejemplo, hay libros apócrifos que nos hablan que San José era un anciano cuando se casa con la Virgen, y eso no es así. Tenía 33 años. Bueno, comparado con ella, sí. Pero no era un anciano. No un anciano, pero sí estaba muy grande comparado con ella. Pues sí,
33 años, pero es joven todavía a los Ah, sí, 33 pero yo con años. una hija de 14 años, yo No, pero en ese tiempo la expectativa de vida yo creo era más corta, entonces Sí. una persona de 33 años ya era un anciano. Un anciano, exacto. Sí. Anda en eso, Poncio, si mi hija se casa con uno de 33. Se casa con un anciano, el Sí, pobrecito, la ¿no? verdad, sí. Oye, ¿esta ágrega está autorizada? ¿La tiene la iglesia? Me pregunta Silvia si la iglesia la tiene autorizada. Yo quiero decirles que cuando escribió Ágreda sus libros, la Inquisición la llamó y le dijo, le empezó a interrogar y le dijo, ¿tú escribiste estos libros? Y dice, pues mira, yo la verdad los escribí, pero más bien me los dictaba mi ángel. Y entonces, ¿por qué te los dictaba mi ángel? Porque cuando se ponía a hablar mi ángel, yo no le entendía. Y entonces comprendía muy poco de lo que me decía. Y entonces, viendo al ángel la dificultad que yo tenía, le dijo, a ver, escribe. M-A-R-I-A. María. María. Y así se le aventó todo el libro. Y entonces cuando los inquisidores dijeron, ¿así te lo dictó el ángel? Y entonces cuando la interrogaron a ella, se daban cuenta de que la verdad, ella era muy lenta mentalmente, que no podía haber escrito algo tan complicado teológicamente, porque está sumamente profundo, tan profundo que revela el que lo escribió que es una mente superdotada, o sea, el ángel. Preguntas, dudas, por favor, Pablo. Sí, Cayetano tiene alzada la mano. Por favor, Cayetano, gracias. Gracias por preguntar. ¿Te escuchamos, Cayetano? Lo que tiene Cayetano, el micrófono, desactiva el tache en el micrófono. Es que el micrófono está apagado, Cayetano. En la parte izquierda hay un micrófono y hay una línea, está tachado. Dale clic ahí en el micrófono para que quede liberado y puedas hablar. ¿Tú no lo puedes liberar, Pablito? No, yo directamente no. Cayetano, no te escuchamos. Libera el micrófono en la parte inferior izquierda. Ya. ¿Ya? Ya te estamos empezando a escuchar, Cayetano. Sí, mira, yo quisiera saber si cuando murió Pedro crucificado, al revés, era papa. Claro. Miren, desde el capítulo 16. O sea, murió siendo. Sí, te contesto, Cayetano. Mira, desde el capítulo 16, cuando estaba Cristo con los apóstoles, nombró a Pedro cabeza de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y yo te doy las llaves para que todo lo que ates quede atado y todo lo que desates quede desatado. Capítulo 16, versículo 18 de San Mateo. Y esta cita, Cayetano, nos muestra que a partir de ese momento ya era la cabeza de la iglesia. Y por eso Pedro en muchos momentos interviene para decir, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, no te lo ha revelado la carne, sino te lo ha revelado a mi Padre. Precisamente porque ya se ha convertido en la cabeza y por eso por eso Jesús ya le cambia el nombre de Simón al de Cefas, que significa igual que Pedro, piedra. Así que cuando Pedro muere crucificado de cabeza en Roma por Nerón, efectivamente ya era papa. Y por cierto que poquito antes quería abandonar Roma y se encuentra con Jesús que va hacia Roma y le pregunta
Pedro a Jesús, ¿a dónde vas? No, Jesús a Pedro. No, Pedro le pregunta a Jesús, sí, ¿a sí. dónde vas? Ajá, Domini quo vadis. ajá. Y entonces Cristo le dice, voy a Roma a morir Otra vez. otra vez. Y en eso comprende Pedro que el mensaje de Jesús es de que regrese a Roma porque conviene que muera en Roma, ya que Roma se convertirá en el lugar donde se irradie el cristianismo a todo el mundo, porque así como todos los caminos llegan a Roma, de Roma salen todos los caminos para el mundo. Y la fe se esparcería a todo el mundo gracias precisamente a Roma. Así que Pedro ya era cabeza de la iglesia y era el primer papa. Correcto, Cayetano, y gracias por preguntar. Cuando Muchas murió gracias. crucificado. Gracias, Sí, Cayetano. gracias, Mario. A ti, Cayetano. ¿Preguntas, Pablito? Sí. Marta pregunta, ¿qué podemos hacer por las personas que no escuchan, no quieren ver, no entienden cuando les hablamos de Dios? ¿Qué podemos hacer por ellos? Esa es una bellísima pregunta, Marta. Yo te agradezco mucho la sensibilidad precisamente de comprender que hay cabritos en el rebaño. Cabritos son aquellos que son rebeldes, son necios, son duros de corazón. Y lo único que nos queda es pedir por ellos y amarlos, no condenarlos, amarlos, tolerarlos, perdonarlos, porque de otra manera más se terminarían alejando. Miren, la historia de los santos nos ha demostrado que hay pecados que cometen muchas personas que están en pecado grave y que aún así pueden ser convertidos a la fe, gracias a la oración de los justos. Estoy refiriéndome a Santa Gema Algani como uno de ellos. Santa Gema Algani en una ocasión se comprometió a que iba a pedir la conversión de un masón que se burlaba de la iglesia. Y lo hizo durante los últimos años y lo logró convertir, sin hablar con él, sin predicarle el evangelio, simplemente con la pura oración y sus sacrificios. Y el pecador en un día se convirtió cuando se aparece Jesús y dice, he escuchado tus oraciones, tus sacrificios, y quiero decirte que voy a darle una muestra de lo que va a tener en el infierno. Y en esa noche, ese pecador fue despertado por su ángel de la guarda, y donde le dice el ángel, te voy a llevar al lugar que mi Señor te tiene preparado a ti por tus pecados. Y lo llevó al infierno, a un lugar donde lo tenía Dios preparado para vivir eternamente. Y como él decía, esto es una pesadilla, esto no es cierto. Y entonces el ángel le dijo, sí es cierto. Y tan cierto es que voy a agarrar tus manos, y tocó la piedra que estaba allí, y la piedra, como estaba hirviendo, lo quemó. Y después lo regresó a su cuarto. Y él, sentado en la cama, con sus manos quemadas, comprendió que definitivamente había un lugar para él en el infierno. Y antes de que amaneciera, ese individuo fue a la iglesia y estuvo tocando para que saliera el sacerdote y lo confesara. Así que es un ejemplo que nos muestra que los pecados graves también pueden ser perdonados por las oraciones de los justos. Yo quiero nomás aportar una cosita. A ver, por favor, Silvia quiere aportar algo. Ok, yo recibo cada año una invitación a hacer la que ore por un niño que va a ser abortado, ¿no?
Pero hace como 3 años yo por mi propia cuenta adopté a 3 almas que no quieren creer en Dios. Y todos mis sacrificios, mis oraciones, mis dolores, mis oraciones, misas, todo lo ofrezco siempre por esas 3 personas. A lo mejor sería bueno que cada uno de nosotros adoptáramos algunas personas que no se quieren acercar a Dios y orar por ellos para ver si Así es. Y logramos. como dice Silvia, ofrecer todos nuestros sacrificios, aún los que involuntaria y voluntariamente podamos hacer. Ajá, sería muy bueno. Gente que está a nuestro alrededor. Muy bueno, muy bueno. Ujú. ¿Preguntas, comentarios, Pablo? Gerardo Telles dice, buenas tardes a todos. Quien distribuye o vende pastillas abortivas o pastillas del día siguiente comete pecado? Gerardo, gracias por participar, ¿eh? Mira, Gerardo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Nos quiere dar a entender este refrán que la complicidad representa también una falta. Por ejemplo, el que vende ese tipo de productos está de alguna manera siendo cómplice. Él podría deshacerse de ellos sin decir en una farmacia, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Aquí no vendemos anticonceptivos. Y no se iba a morir de hambre por no venderlos. Y lo mismo de otros métodos anticonceptivos que de alguna manera estarían favoreciendo el pecado. Así que no estamos llamados a ser cómplices para sobrevivir en esta vida y no padecer hambre, no para nada. Se puede vivir honestamente sin padecer hambre y sin comprometer nuestra alma con pecados de complicidad. Así que es una importante pregunta, Gerardo, te felicito. Sí, como no, es clarísima y claro que sí hay complicidad en eso también. Preguntas, por favor. Gracias, Gerardo. Fer Rueda dice, una historia de terror que escuché me generó una duda. ¿Se puede rezar por los ángeles caídos para que sean perdonados? ¿Y qué consecuencias habría? Es una interesantísima pregunta, Fer. Mira, los ángeles están confirmados en el bien, los que están con Dios. Confirmados en el mal, los que están con el demonio. De igual manera, pasará con las almas de los seres humanos y con sus cuerpos, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que un alma con cuerpo en el cielo, ahorita las almas solamente, pero después cuando se unan con sus cuerpos después del juicio, ya no es sujeta a pecado. ¿Por qué? Porque están confirmados en el bien. O sea, el demonio no puede tentar a ningún justo, a ningún santo en el cielo, porque además todos los que están en el cielo ya son santos. ¿Por qué? ¿Por qué son santos? Porque ya han pasado los que no lo fueron y murieron sin serlo Ya por no el hay purgatorio. nada que hacer. Ajá, pero los que murieron en pecado mortal ya no hay nada que hacer. Y los que murieron en pecado mortal ya no están confirmados más que en el mal. O sea, confirmados en el mal quiere decir que no tienen el más mínimo pensamiento de arrepentimiento, sino de odio. ¿Y no se nos ocurre que la Virgen baje por uno de pecado mortal? No, solamente el último momento sabemos, en el último momento del juicio final, sabemos, por Fánimo y se lleva, que habrá el último rescate. En ese último momento, la Virgen María intercederá por algunas almas de los condenados y Jesús rescatará a los que tuvieron algún arrepentimiento, por pequeño que éste sea.
en base a la petición de la Virgen. Pero una vez que ya están en el infierno, sentenciados, ya están confirmados en el mal, como los justos confirmados en el bien. O sea, ninguno de los dos está con un propósito de cambio. O sea, esto de la Virgen es nada más en el momento en que está muriendo. Punto. En el momento del juicio final. Pero a ver, si yo me muero ahorita en pecado mortal, me voy al infierno. Exacto. Y el juicio final va a ser mucho después. ¿Me va a sacar la Virgen del infierno? Exacto. Exacto, porque es el juicio final. Es donde está el cuerpo. Ya. Efectivamente. Recuerden que es el último rescate, ¿eh? Es una pequeñísima porción. No crean que es muy numerosa, ¿eh? Y por lo tanto es el último esfuerzo de parte de la Virgen que hará por salvarnos. Por eso hay que aprovechar mientras vivimos para que a la Virgen nos encomendemos y a San José para que nos garantice nuestra salvación y tengamos un menor purgatorio. Pablo, ¿preguntas? Sí. O sea, la respuesta, perdón, la respuesta, Fer, es que ya no, están confirmados, ¿eh? O sea, tanto unos como otros, y ya no hay posibilidad de arrepentimiento, tanto de ángeles como de condenados, como de salvados. Ya no, ya incluso el mismo demonio ya no puede tentar a un santo, ni tampoco un santo puede tentar a un condenado, ya sea un espíritu maligno o ya sea un hombre condenado o una mujer condenada. Ya no puede, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Están confirmados en el mal. Preguntas, Fer. Preguntas, Pablo, perdón. Ana María Hernández quiere recordar su pregunta del Via Lucis. Eso. Esa pregunta no la estuve buscando. Ana, perdóname, te lo prometo, la voy a investigar. Ahora sí Yo ya la protesto, anoté. doctor. Ahora sí ya la anoté. Bueno, para la otra, doctor, gracias. Por favor, ya la anoté, ¿eh? Estaba tratando de acordarme. Sí. Pero las otras, que como ustedes vieron, sí me acordé. Por cierto, una de ellas que también me hicieron es sobre Judas. Y quiero decirles, miren, esta es una cita verdaderamente importante. Es el Salmo 104, ¿eh? Fíjense lo que dice así. En el versículo Salmo 109, es el Salmo 109, está dedicado a Judas, impresionantemente este salmo, y vean cómo lo describe una y otra vez. E incluso San Pedro utiliza este salmo para referirse a Judas. Y vean cómo de este salmo actúa Pedro, porque Pedro dice que está escrito este salmo, el Salmo 109, cuando dice que otro ocupe su cargo. Y entonces San Pedro dice, otro tiene que ocupar su cargo. ¿El cargo de qué? El que dejó Judas Iscariote. ¿Y quién lo ocupó? San Matatías. Y vean qué descripción hace terrible de Judas, porque él, o sea, hablando de el que lo traicionó, no se acordó de actuar con amor, persiguió al pobre, al desdichado y al abatido de corazón para matarle. Amó la maldición, sobre él recaiga. No quiso la bendición, que de él se aleje. Y luego la cita más terrible de todas para mi gusto. En el momento en el que sea juzgado, versículo número 7, resulte condenado. Salmo 109, versículo 7. Ciertamente, Vero nos trajo una cita muy interesante de Santa Faustina que nos movió el tapete, pero hay una cita muy contundente, muy clara, más todavía de Valtorta, que les he platicado acerca de que Dios crearía el infierno en ese momento después de lo que hizo Judas, si antes no lo hubiera creado. En fin,
Las citas, por lo tanto, son muy numerosas con respecto a la situación de él. Es del único que se puede hablar con estos términos. No hay otro ser humano en toda la historia de la humanidad del que podamos hablar como condenado. Con excepción también del anticristo, porque de él también hay una cita en donde se dice el hombre de la iniquidad. Y esa cita también habla de una posibilidad de condenación. Pero de ahí en fuera, de esos dos personajes en la historia, tristemente célebres, no sabemos de nadie que esté en el infierno, aun cuando lamentablemente, como también dice San Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, ancha y espaciosa es la puerta y el camino de condenación, y cuán numerosos son los que pasan por ese camino. Y estrecho y de subida es el camino que lleva a la salvación, y cuán pocos los que transitan por él. O sea, el propio Jesús nos hace ver que la salvación no es multitudinaria, sino es de pocos. Y en cambio la condenación lamentablemente aparentemente es de muchos, como dice el propio Jesús. Pidamos mucho por nuestros hermanos que van por mal camino. Recuerden que estamos en un día de reparación. Hoy es primer sábado de mes. Y es un día, por lo tanto, en el que podemos reparar las ofensas al corazón de Jesús y de María. Y además, con la misa, el rosario, la meditación del mismo, podemos ganar indulgencia plenaria, que por ser año de San José, se puede aplicar por un alma del purgatorio al 100%. Por lo tanto, nos conviene porque podemos salvar a esa alma del purgatorio y sacarla. Y en este año. Y por último, también se inicia la jornada de oración que nos invitó el Papa Francisco. Hoy empezamos el 1 de mayo y todo es este mes para pedir por el cese de la pandemia a Dios. Así que es muy importante, por favor, que lo tomen en cuenta. Preguntas, por favor, Pablo. Ya no contestes, si no nos van a volver. Fer Rueda. Fer Rueda dice, los ángeles de la guarda se alejan de nosotros cuando pecamos y o estamos en pecado. Bien, miren, nuestro ángel de la guarda nos acompaña siempre. Sin embargo, se entristece cuando le hacemos caso al ángel de la desguarda, que es a los ángeles caídos. Pero solamente terminará de separarse de nosotros cuando esa persona muere. Por lo tanto, los ángeles nos acompañan desde la cuna hasta la tumba. Para ser exacto, desde el momento de la concepción hasta nuestra muerte. Sin embargo, si esa persona se salva, o sea, si va al cielo, ese ángel de la guarda ya lo va a acompañar por toda la eternidad. Esa es otra dicha enorme, ¿eh? Así que el ángel de la guarda nos acompañará siempre si esa persona se salva. Y obviamente los ángeles caídos ya no estarán cerca de nosotros y solamente estarán cercano a los que se condenaron. ¿Preguntas, Pablo? Perdón, Mario. Por favor, Rubén. Mira, es que tuve que atender una llamada Por importante, favor. pero Sí, no, yo te hice esa pregunta, no sé si le dice respuesta acerca del rosario. acerca del rosario. Sí,
¿Cuál era la pregunta, Rubén? Todavía no No lo ha estoy pasado. esperando. ¿No? No, No. Bueno, si Ya. no, espero mi turno, Sí, por Mario. favor. Bueno, ¿Cuál sí. es la pregunta del Rosario, Rubén? Que Adelante, si a la hora de rezarlo, ya ves que está el ruega por nosotros, Sí. hablando en segunda persona. Cuando yo lo hago de manera unipersonal, ¿lo puedo rezar en primera persona? Sí, miren, sí se puede, Rubén, nada más que hay un pequeñísimo detalle, que por cierto no es tan pequeño, ¿eh? ¿Cuál es? Ustedes cuando rezan, y todos rezamos el Santo Rosario con la oración tal como la enseña la Iglesia, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, etcétera, todo como está. Esa oración, literal, desde el principio hasta el fin, está indulgenciada. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene indulgencias parciales. Pero rezarla tal cual. Pero rezarla exactamente como está enseñada por la Iglesia, como la tenemos en el Catecismo. Sin embargo, si alguien decide, oye, yo voy a cambiar esa oración porque lo voy a rezar con las modificaciones que me convienen o que me agradan, esa persona puede cambiar la oración perfectamente, nada más que va a perder, Silvia, nada más cierra la puerta, nada más que ya va a perder las indulgencias. Por ejemplo, es un decir, Dios te salve María, te pido porque me ayudes en mis exámenes, te pido porque me ayudes a toda mi familia, ruega por mí, ruega por mis familiares, etcétera. Fíjense cómo estoy cambiando la oración. Y puedo seguir, y puedo hacerlo. Nada más que ya no voy a recibir indulgencias parciales por esa Ave María si la rezo como la enseña la Iglesia. Sí voy a recibir lo que voy a pedir, porque el que pide recibe. Por lo tanto, si alguien quiere ganar las indulgencias parciales, incluyendo hasta la plenaria, tiene que rezar el rosario sin hacer ninguna modificación. Ahora bien, si después de rezar su rosario quiere hacer su oración a su gusto, a su manera, ¿por qué no? Puede rezar otro rosario donde va a hacer las modificaciones del Ave María, del Padre Nuestro a su gusto. Al final de cuentas ya recibió las indulgencias que pudo haber alcanzado como la plenaria. Así que nos conviene rezar la oración tal como la enseña la Iglesia, como lo rezamos en el Catecismo, porque hay indulgencias parciales por hacerlo. Pero también podemos hacer modificaciones considerando que no van a haber indulgencias por rezarlo, pero sí por lo que estamos pidiendo recibirlo, porque el que pide recibe. Así que puede uno hacer la combinación de ambas cosas, o sea, rezar el Santo Rosario tal cual lo enseña la Iglesia y puede después rezar otro, haciéndolo con todas sus modificaciones que personalmente cada quien quiera. ¿Ibas a hacer algún agregado? Cuando dices ruega por nosotros, pues ya te estás incluyendo a ti y estás incluyendo a todo el mundo, número 1. Y número 2, yo a veces digo ruega por mi hija y por nosotros, ¿eso vale? Exacto, pero volvemos otra vez. Tiene que ser idéntico. Exacto, sí. Volvemos otra vez. Claro que sí vale, ¿verdad? Sí. Acuérdense, claro que sí vale, pero recuerden, ya no hay indulgencia. O sea, la indulgencia es rezar el Ave María, el Padre Nuestro, tal como está enseñado en el Catecismo. Exacto. Pero sí vale, después de rezar nuestro Santo Rosario, como lo enseña el Catecismo, para hacerlo a nuestro gusto, a nuestra manera. No hay ningún problema. Yo ya recibí mi indulgencia plenaria. ¿Pero eso ya no tiene ninguna indulgencia? No. Cuando lo haga a mi manera. Ya no hay indulgencia. Pero si estás recibiendo lo que pides. ¿Verdad? Puedes estar pidiendo por un pecador determinado y dice, Dios te salve María, te pido por este masón, Dios te salve María, te pido por mi familia, etcétera, 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 ¿verdad? Así que se puede combinar, se puede rezar uno de esta manera y otro de la manera que personalmente y cada quien quiera hacer. Pero ya sabe las consecuencias, ¿verdad? Así que esa es la respuesta y gracias por preguntar, Rubén. No, gracias. Pablo, ¿preguntas?
Pati Urbina dice, Mario, ¿puedes comentar acerca de una recomendación de la página de Así Prensa que dice que para leer la Biblia, allí dice que podríamos empezar por la primera carta de San Juan, porque la primera necesidad de un cristiano es tener la certeza de su salvación y saber que Dios le ama y le ha elegido. De los 73 libros de la Biblia, esta pequeña carta de San Juan, él la escribió con ese propósito, darnos la certeza de la salvación. Fue el evangelista que escribió con más ternura. Bien. Pati, claro que sí. Nada más yo quiero decirte la recomendación que dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, que dice así. Dice que el Antiguo Testamento tiene un velo que no se recorre sino hasta que no se conoce a Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que si queremos conocer mejor el Antiguo Testamento, no hay nada como leer el Nuevo Testamento, yo diría empezando por el Evangelio de San Mateo, que es el primero de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y después, y hasta el último, Apocalipsis. Y después nos pasáramos al Antiguo Testamento con los libros sapiensales para leer la Biblia. Pero la recomendación de Así Prensa, en cuanto a empezar con la primera de San Juan, también se vale, porque al final de cuentas volvemos otra vez, es parte del Nuevo Testamento, que recomienda la propia Biblia, porque conocer el Nuevo Testamento nos ayuda a descubrir más a Jesús y descubrir más lo que de Jesús se habla en el Antiguo Testamento. En otras palabras, la Biblia se debe de empezar a leer por el Nuevo Testamento y después por el Antiguo. Pero quien lee la Biblia por el Antiguo Testamento le va a costar más trabajo porque no va a entender muchas cosas que le hubiera ayudado a entender si hubiera leído primero el Nuevo Testamento. Pero al final de cuentas, si la vuelve a leer y termina de leer el Nuevo Testamento, sin duda alguna, también volverá a comprender mejor el Antiguo Testamento. Así que lo recomendable es empezar por el Nuevo Testamento y después por el Antiguo. La primera carta de San Juan, claro que se vale, por supuesto, porque es parte del Nuevo Testamento. Gracias, Pati, por preguntar. Y gracias por tu comentario. Eva, ¿tú tienes un comentario o pregunta? Eva. Una aportación, más bien Por una favor, aportación, por favor, si le Eva, sirve. una Sí. aportación. Si le puede servir a Pati, ¿sí? Bueno, nosotros, bueno, en mi comunidad católica, empezamos, así nos enseñaron, como tú lo comentabas, empezamos a leer el Nuevo Testamento desde Mateo, y cada capítulo lo íbamos también, lo hacemos, porque yo lo sigo haciendo, como me enseñaron, un capítulo, y empezamos Mateo primero, y un salmo primero, y así vamos un día reflexionando, un capítulo con un salmo, un capítulo con un salmo, y la reflexión y la oración. Entonces fue una manera muy bella de ir conociendo realmente la palabra, y ya después, ya fue cuando yo pude pasar al Antiguo Testamento, luego Apocalipsis, bueno, Hechos, Romanos, esto y Apocalipsis. Pero bueno, conocer a los evangelistas, bueno, te abre una cosa preciosísima en la oración. Gracias, Eva. Bueno, es mi aportación, si le Gracias, sirve muy buena Pati, aportación. Gracias, Eva. No tengo nada que agregarle. ¿Eh? Gracias. Gracias, Eva. Gracias a ti, Pati, también. Pati. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Víctor Heredia dice, Silvia, Mario y todos, buenas noches. Una pregunta. Si se ordenan santas misas gregorianas y estas se celebran en la vida de quien las ordena con la intención de aminorar su tiempo en el purgatorio, ¿serían válidas? Claro que sí. Pero ya no están ahorita las gregorianas, ¿no? Claro que sí. ¿Sí? Miren, de hecho, el padre Aguilar tiene en su iglesia de San Cosme y San Damián el ejercicio de celebrar misas gregorianas por quien se lo pida. Incluso él, en su programa que tiene los domingos a las 9 de la mañana, en 90.5 de FM, que se los recomiendo, que también se repite en Radio María a las 10 de la mañana. Radio María es en la estación del
1530 de AM. Por cierto, les pasé un programa de programas religiosos que pueden ver tanto en la radio, en televisión, en internet, en muchos medios. Por favor, véanlos, lo pasé en el WhatsApp. Si no lo logran localizar, me dicen y lo volvemos otra vez a poner en WhatsApp o en algún medio como podría ser el correo electrónico para que vean todos esos programas y estén al tanto, porque ahorita tenemos la fortuna de tener una estación de radio las 24 horas. Una estación de radio religioso las 24 horas y mariano. Y hay algunos programas excelentes, quiero decirles. Me estoy refiriendo a Radio María. Y la estación es el 1530 de AM. Todos los días. Las 24 horas. Así tal cual, Y cuesta una lanísima, Cada día se pagan unas cantidades estratosféricas. Y adivinen de dónde sale. De nosotros, todos los que cooperamos con Radio María. Así que este es un esfuerzo que vale la pena que tomen en cuenta y que lo aprovechen. Por lo tanto, la pregunta de Víctor, no sé si quedó ya completada, preguntada. Perdón, no, todavía no hemos entrado la pregunta. Sí, las misas gregorianas, todavía no. Miren, en vida es más útil una misa que cuando esta persona está muerta. Por lo tanto, las 30 misas gregorianas, que son una cada día durante un mes, las que se ofrecen por un alma difunta, son mucho más aprovechables cuando la persona está viva que cuando está muerta. En otras palabras, si una persona reza el Santo Rosario y lo hace porque lo hace simplemente todos los días, le aprovecha más que cuando lo hacen sus familiares estando esa persona ya muerta. Así que nos conviene en vida hacer mucho más actos de piedad que una vez lo hagan muertos nosotros, nuestros familiares. ¿Cualquier padre te da la misa gregoriana? No, es que las misas gregorianas ya no las hacen cualquier sacerdote. Es lo que yo sabía. Ya no las hace cualquier sacerdote. Por eso hace rato les decía que el padre Aguilar tiene la devoción de las misas gregorianas cuando alguien se las pide y le encarga que lo haga. Son 30 misas, ¿verdad? Durante un mes y obviamente se solicitan en esa iglesia, la iglesia de San Cosme y San Damián. Y se pide... Mario, también en la iglesia de la Luz, de Nuestra Señora de la Luz, igual el sacerdote también acepta esa devoción. Qué bueno que lo mencionas, Víctor, Hace poco pedí para mi hermano, papá y Víctor. mamá, y ahí las, sí, me dijo, la secretaria me dijo que sí las podían oficiar ahí. Qué estupendo. También les paso el tip por si. Además, si quieren. La Iglesia de la Luz llama mucho la atención porque está abierta entre semana. Y llama mucho la atención, yo he llegado, está absolutamente sola. Sí. Y está en un rumbo. Sola. Y es muy triste encontrarnos con este esfuerzo de parte del sacerdote, que obviamente está haciendo muchos, porque yo quiero decirles que en esa iglesia se confiesa y además da la oportunidad de recibir la hostia en la boca, como en la mano, a quien lo pida de cualquiera de las dos formas. Y son pocas las iglesias donde el sacerdote se atreve a hacerlo, Así que es algo admirable de Nuestra Señora de la Luz, que está en 5 de febrero y Garrido, en la colonia Aragón La Villa, a contraesquina de la delegación Gustavo Madero. Gracias, Víctor, por tu aportación. Preguntas, gracias. Pablo. Mario, ¿podría comentar algo rapidito? Por favor. Sobre las misas. Tenía que entendido que también en la Basílica de Guadalupe decían las misas gregorianas. Y sucede por una cosa, ahorita muchas iglesias no abren todos los días. Generalmente cierran un día a la semana.
Entonces las misas gregorianas tienen que ser misas todos los días, desde el día 1 hasta el día 30 de corridito, a la misma hora y con el mismo sacerdote. Pero como muchas iglesias cierran, igualmente por la poca afluencia de la gente a las iglesias, pues muchas iglesias no pueden ofrecer ese servicio, esta oportunidad de poder hacer las misas. Era lo que Pati, quería comentar. Pati, te agradezco tu aportación porque nos acabas de agregar que en la Basílica también hay Sí. misas gregorianas y Sí. eso no lo sabía. Ujú. Es otra aportación muy valiosa, muy amable, Pati, gracias. Gracias. ¿Preguntas, Pablo? Sí. La siguiente pregunta también es de Patty y dice, Mario, ¿una persona que está en el purgatorio puede ser liberado con una sola vez que pidamos la indulgencia plenaria por ella? Sí, pero tiene que ser en este año O el 2 de noviembre. o el 2 de noviembre, durante una semana que nos permite hacerlo así. O sea, durante una semana, y creo que llegan hasta los 10 días, ¿eh? O sea, durante los primeros 10 días, a partir del 1 de noviembre, se otorga la oportunidad de alcanzar la indulgencia plenaria para un difunto al 100%. Ujú. Y en este año, todos los días, si alguien quiere ganar indulgencia plenaria, la podemos aplicar por un difunto. Por eso, como alguien decía, Roberto Farril, podemos sacar las almas del purgatorio todos. Si todos nos entusiasmamos, si todos nos interesamos en hacerlo, con tantos días que tenemos durante un año. Por lo tanto, vale la pena. Así que sí, Patti, al 100%, pero no es todos los días de todos los años. Solamente estamos hablando especiales días, como en este caso el año de San José, o como los días que mencionamos cuando no es año de San José, los días después del 1 de noviembre que mencionamos antes. Así que aprovechemos esta situación que nos lo permite, esta autorización que da la iglesia. Yo lo confirmé, o sea, lo mencionó Roberto Farril en un programa y lo investigué y efectivamente la iglesia otorga indulgencia plenaria en este año, así tal cual. Qué triste que no lo estén promoviendo los padres. Silvia dice que qué triste que este dato no los estén promoviendo los sacerdotes, pero recuerden que nosotros somos sacerdotes también y tenemos que hacer divulgación de esto. Así que hablen, por favor, coméntenlo con sus familiares, amigos, vecinos, utilicen todos los medios, ¿verdad? Que puedan para comentarlo. Es algo muy, pero muy valioso, porque estamos hablando de que podemos sacar muchísimas almas del purgatorio. Es hasta diciembre, ¿no? Es hasta diciembre, exactamente el 12 de diciembre. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Per Rueda dice, he escuchado que dicen que algunos sacerdotes decían que cuando fallece una persona deben de alejarse del lugar las personas que están en adulterio, porque el ángel de la guarda se aleja. ¿Esto de dónde viene? Ya que el ángel nunca se aparta, con lo que comentaste. Sí, eso no es más que una, ¿cómo le llamaríamos? Leyenda popular. No hay ninguna base para sostenerlo, ¿eh? Por principio de cuentas, el alma de la persona que muere se destina al cielo, al purgatorio o al infierno según su fe y sus obras, porque ambas deciden su salvación o condenación. Y el ángel acompaña al que se salva y los demonios acompañan al que se condenó. Y nada más. Fuera de esta situación, todo lo demás son simplemente leyendas urbanas a las que no hay que darles ningún valor. ¿Preguntas, Pablo? En el chat ya son todas.
Son todas. Perfecto. Gracias a todos por venir. Por favor, no se les olvide, aprovechen la misa de hoy, primer sábado de mes, con los Caballeros de la Virgen. La van a disfrutar. Bueno, bueno. El padre Ricardo del Campo, con los Caballeros de la Virgen en Ecuador, corona a la Virgen en un momento precioso y lo van a disfrutar enormemente. Háganlo, escuchen la misa con ellos, verán, la van a disfrutar enormemente y van a ver cómo los Caballeros de la Virgen siempre, siempre hacen distingo del día. Por ejemplo, hoy es primer sábado de mes y ellos lo comentan. Nunca lo pasan por desapercibido, ¿eh? Nunca. Y la coronan cada mes. Nunca, nunca lo pasan desapercibido, ¿eh? Lo verán, ya lo verán. Y cuando es el día del Sagrado Corazón de Jesús, igual. Y en cambio, tristemente, como dice Silvia, en otras misas, pasan como si nada pasara, como si no fuera primer sábado de mes, etcétera. Y todo eso es muy importante porque nos ayudan a ver el momento en el que vivimos y la oportunidad que tenemos de aprovechar estos días tan valiosos para reparar las ofensas a Dios cuando no lo podemos hacer los otros días, porque Dios instituyó desde el cielo esta fiesta del primer sábado de mes como la oportunidad que tenemos para reparar las ofensas a los corazones de Jesús y de María. Por eso son tan importantes estos días. Hay que aprovecharlos, se los suplico. Así que todavía tienen la oportunidad de hacerlo hasta las 12 de la noche. Obviamente ahorita la escuchan la misa. No se les olvide su Santo Rosario, no se les olvide meditarlo 15 minutos y rezar un Padre Nuestro y una Ave María por el Papa, arrepentirse de todos sus pecados y a la oportunidad posible confesarse una vez al mes para ganar la indulgencia plenaria y aplíquenla, por favor, por alguno de sus familiares difuntos o incluso amigos difuntos, ¿verdad? Yo tengo esa oportunidad, ya lo he hecho, y así que no desaprovechen esta oportunidad que tenemos todo este año. Gracias por venir. Nos vemos primeramente Dios el Mario, próximo. Sí, por favor, yo tengo una pregunta. En la coronilla de la misericordia, ¿tiene autorización eclesiástica? Claro que sí. Miren, el Papa San Juan Pablo II autorizó la devoción a el Señor de la Misericordia y la coronilla la consideró una oportuna reparación a las ofensas a Dios y que obviamente también hay que considerar a nosotros junto con nuestro Santo Rosario. Por lo tanto, yo les he dicho muchas veces, recen sus rosarios, recen la coronilla de la misericordia, recen el Ángelus y, si pueden, también la oración al San Miguel Arcángel, especialmente la que completa nos enseñó el Papa León XIII, que es más hermosa que la que conocemos todos y que se ha divulgado de San Miguel Arcángel. Y por último, la oración a San José, sobre todo en este año. Por favor, consideren todo eso. Gracias por la pregunta, Rubén. Así que todo completo. ¿Ibas a hacer una pregunta, Yola? Sí, por te favor, quería Yola. decir, bueno, también yo sé, bueno, yo ahorita ya no lo hacemos porque hubo un tiempo que aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, cuando estaba el padre Delfino Lara, él hacía diario la liturgia de las horas y bueno, nos recomienda que que las retomemos porque son así como, además nos dicen que después de la Santa Misa debemos de hacer siempre la liturgia de las Santas Horas. Claro. Por cierto, la importancia que tiene. Claro. Por cierto, quiero mencionarles que el Vía Crucis y la liturgia de las horas pueden sustituir perfectamente al rosario para ganar la indulgencia plenaria. Vean la importancia de lo que estás mencionando, Yola, ¿eh? Ajá.
O sea, es uno por otro. O sea, claro, alguien quiere rezar el rosario y quiere rezar la liturgia, adelante, pero puede ser uno u otro para ganar la indulgencia plenaria, ¿eh? Ah, ok. De ese peso es. Sí. Así que es muy buena tu aportación, Yola, gracias, Sí. ¿eh? Oye, Y también y no sé si aprovecho, ya bueno, te comentaron que ya no está el padre Flavio en la parroquia del Sagrado así Corazón de es, Jesús. está nada Ya- menos el padre Ángel Fernández. Así es, así Es es. un Y regalazo. sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, nada más de molestándote, bueno, ahorita le voy a pedir a Pablo que si nos podías mandar otra vez el tema de hoy. Yo mil disculpas, precisamente hoy nos cambió la hora de la unción de enfermos y la misa de la Divina Providencia, la cambió a las 6:30 y antes era a las 12 del día. Ay, Entonces hoy, gracias, Yola. Claro pero que si sí. nos vas Pablo nos va a hacer el favor de de mandar mandarnos el tema y todo. en el chat, la información cuando se suba a YouTube esta clase. Y Sí, gracias cómo no. por estar atenta y también gracias, Yolanda, porque tú eres de las más activas para invitar al círculo bíblico, ¿eh? Sí, sus Ay, bueno. oraciones todos los días. Sí, así Ay, qué es. lindo, Sí. muchas Tus gracias. oraciones en el chat Ay, también. sí. Su presencia es muy viva. Gracias, Yolanda. No, pues gracias a todos, porque de todos recibimos grandes oraciones, mensajes, y pues también estamos al pendiente de Así nuestros es. enfermitos, que también luego nos ponen que pidamos por ellos, y están, en general, yo siempre pido por todos los enfermos del grupo del Círculo Bíblico. Así es. Y Ah, quiero mencionarles, por favor, que el chat nuestro del Círculo Bíblico, porque es de todos, es de los más ricos en conocimientos. De verdad, ¿eh? Yo cuando lo comparo con otros grupos espirituales, digo, Dios de mi vida, pero están en pañales. Comparación con el nuestro, donde en el nuestro hay una riqueza de información súper, pero súper abundante. Así que démosle gracias a Dios de que lo tenemos todavía, porque recuerden que se pueden venir momentos muy difíciles. Por favor, preparen su tarjeta de elector el 6 de junio, tenerla lista y preparada, porque es muy importante para salvar a nuestro país de la dictadura. Se lo suplico, y también coméntenlo con amigos, familiares, vecinos. No se queden callados. Es demasiado delicada esta situación porque tenemos a quien modifica a su antojo la Constitución. Óiganlo bien, lo acabo de decir, ¿eh? La Constitución a su antojo. Eso no se vale, no es posible. Por favor, tengan el valor de hacerlo, porque un país como el nuestro, que me estoy refiriendo a Venezuela, ya no pueden hacerlo. Ya perdieron la oportunidad. Y ahora sus habitantes, muchos de ellos ya salen del país con una mano por delante y una por atrás, dejando todo, su familia, sus propiedades, simplemente con la oportunidad intentar de rescatar la vida. Así de delicada es esta situación. Y dense cuenta de que así es, porque así como se estuvieron pidiendo los datos biomédicos, biométricos, exactamente en China y en Venezuela existe ese patrón. Así que con eso confirman que se trata de una realidad lo que estoy mencionando. Por favor, tómenlo muy en serio, tengan su credencial de lector y cuídenla mucho y estén preparados y coméntenlo con familiares y amigos todo esto. Gracias por venir. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos y que descansen. A todos. Buenas Gracias, noches. Víctor, por haber venido y por tus aportaciones. Bye. A los dos Víctores. Gracias. Adiós, adiós.